bonita mañana. Somos bendecidos de estar una vez más aquí, siempre en este lugar, esta congregación que se reúne cada fin de semana y entre semana para alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor. La iglesia es un regalo de Dios, un regalo que Dios nos ha dado para que aquí podamos alimentarnos, podamos mantenernos, hermano, mantenernos con vida espiritual, porque como hemos predicado en otras ocasiones, dejar de congregarse si no estuviese la iglesia, no podríamos mantenernos un año, 8 meses, 9 meses sin congregarnos, nos volveríamos como todo el mundo. No nos interesarían las cosas de Dios, solo pensáramos en Dios en los momentos de aflicción, los momentos de preocupación, y como hace cualquiera allá afuera. Pero el venir a este lugar es una bendición tan grande porque siempre Dios está aquí hablándonos, diciéndonos estoy contigo, exhortándonos a cambiar el rumbo cuando andamos equivocados, cambiar el camino torcido. Siempre Dios, hermanos, está hablándonos en este lugar y por eso la iglesia local es un regalo de Dios. Los predicadores son bendición de Dios dados para la iglesia, para que nos edifiquen con su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Así que somos bendecidos de estar aquí. Amistades entre nosotros, les decimos, son muy bienvenidos, bienvenidas. Todo el que está aquí es bienvenido a estar en este lugar. Ahora, después de lo que se ha realizado hasta este momento, voy a invitarle que busquemos en las páginas de la Biblia, busquemos en el libro de los Salmos. Y vámonos a Salmo 90. Y leamos este salmo desde el verso 1 hasta el 3. Salmo 90. Salmo 91 a 3. Ahí leamos la palabra del Señor. Cada vez es algo bien serio estar aquí delante del pueblo, dar la palabra. Ayer tuvimos una conferencia de 1 hora con 45 minutos con la juventud y se hablaba de la ansiedad y la depresión. Y allí profundo lo que se tocó, una maravilla lo que recibimos y entre todo eso aprendí que tener ansiedad es normal, dependiendo a lo que usted se va a enfrentar. Y ahí pensé y dije, bueno, lo que me ocurre quizás antes de cada predicación es que sufro ansiedad. Cosas que dan temor, que son bien serias, que preocupan, que no es fácil. Y eso lo experimento siempre, tiemblo delante de usted y solo Dios puede apoyar y ayudar. Demos lectura a la palabra del Señor, Salmo 90, verso 1 al 3, y dice, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Y leo un poquito más el otro versículo. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Hasta ahí, hermanos, la palabra. Le pido que oremos unos breves segundos y que en esta oración me incluya para que el Señor hable a todos los que estamos aquí, yo primero y ustedes todos los que estamos. Oremos brevemente. Amado Dios, aquí una vez más para hacer entrega de tu palabra.
Te pido me respaldes, te pido me uses. Que esta palabra no retorne vacía. Que produzca el efecto que tú anhelas producir, te lo pido. Apóyame, Señor. Ampárame, Señor. Es en tu nombre que voy a hablar tu palabra. Úsame para tu gloria y para edificar, Señor, mi alma y la de este pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Lléname, Señor, de gracia, de unción, de poder, de autoridad. Y asimismo, Señor, que ninguna fuerza enemiga haga de las suyas. Nada me estorbe, Señor. Que ningún espíritu contrario estorbe, sino que la palabra sea recibida con gozo, Señor, recibida sabiendo que viene de ti. En el nombre de Jesús, hablaré tu palabra confiado en tu respaldo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora tomen asiento, mis hermanos. Tome asiento y hablemos la palabra del Señor. Quiero predicar bajo el tema, bueno, yo había puesto aquí Dios y el tiempo, pero también me parece algo que ya tengo escrito aquí. En mi Biblia he anotado un tema, no sé en qué fecha, encontrando refugio en Dios. Y entonces ese tema dejaremos mejor. Encontrando refugio en Dios será nuestro tema para hoy. Encontrando refugio en Dios. Este salmo, hermanos, este salmo fue escrito por Moisés. Pero aparte de ser escrito por Moisés, este salmo fue una oración que Moisés hizo cuando venía por el desierto. Y en una de esas tantas dificultades que encontró o enfrentó en el trayecto, en uno de esos momentos de crisis, sin duda que estaba pasando un momento bien difícil, y fue cuando Moisés ora y dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Quizás estaba meditando Moisés. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y Moisés está orando, hermanos, haciendo oración, y se está expresando de esta manera. Y de esto es que queremos extraer una palabra para nuestras vidas esta mañana. En su primera parte, este salmo expone o presenta lo siguiente, o establece la diferencia que hay entre Dios y los hombres en cuanto al tiempo. Lo primero que resalta o establece este salmo, reconoce, es la diferencia que hay entre el hombre y Dios en cuanto al tiempo. A Dios no le afecta el tiempo. No tiene problema con el tiempo. La relación que hay entre Dios y el tiempo, para Dios el tiempo es insignificante. Pero para el hombre el tiempo le es un problema, y lo hemos dicho en este lugar otras veces. Hay gente, hermano, que no muere de enfermedades, no muere lo mata el tiempo. ¿Quién pasa de 110 años en nuestro tiempo? 100 y algo años, muy raro. Pocos los que no llegan a 100 años. Realmente quien mata al hombre es el tiempo, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y aquí está Moisés reconociendo y viendo que a Dios el tiempo no le afecta.
Dios sigue siendo Dios y el tiempo no afecta su ser. Mientras que al hombre, Moisés está reconociendo aquí también y dice que el hombre, Moisés reconoce lo temporal que el hombre es. Lo corto, la brevedad de la vida del hombre, lo vulnerable que es el hombre, lo corto que es el hombre. Por eso si continuamos leyendo, llega un momento cuando en el Salmo 90, parece que es el 12, verso 12, donde dice: enséñanos, Señor, a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. No sé si es el 12, pero en el Salmo se encuentra ese versículo. Excelente, excelente, gloria a Dios, ahí está. Gracias, hermano. Miren, hermanos, en el caso de Dios el tiempo viene a ser, decíamos, insignificante. ¿Sabe por qué? Porque el mismo pasaje que leíamos, el verso 4 dice: porque para el Señor 1000 años son, dice, como un día. 1000 años para el Señor son como un día. Pero para nosotros, hermanos, nosotros los humanos nunca vamos a poder vivir 1000 años en esta tierra, así en este cuerpo, como todo el mundo se mueve. No vamos a poder. La única forma en que vamos a vivir más y mucho más de 1000 años es que nos vayamos con el Señor. Pero hablando de la vida terrenal aquí, nadie, el ser humano no tiene permiso de vivir 1000 años. Así que nosotros, hermanos, lo más que podemos hacer es imaginarnos. Y se nos hace un poco fácil, tenemos idea porque, por ejemplo, decimos hace 2000 años que Cristo vino. Hace 2000 años que la iglesia se fundó. No solo eso, también tenemos idea. Moisés, por ejemplo, su ministerio se movió allá por 1400, 1500 años antes de Cristo. Si sumamos los 2000 más los 1500, ya cerca de 4000 años. Entonces, el hombre o el ser humano lo único que puede hacer solo es imaginarse, hermanos, imaginarnos. Bueno, desde esta perspectiva, Dios es muy diferente a nosotros los humanos. Totalmente diferente. Y estos versículos nos lo dejan ver y lo establecen y lo dejan claro ahí. Dios permanece a lo largo del tiempo y sigue siendo Dios y sigue siendo igual. Y por eso el versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Cuando Moisés expresa estas palabras y dice de generación en generación, se refiere, hermanos, a todas las generaciones que han habido desde que Adán existió sobre la tierra. Desde que Adán existió, hermano, por eso dice, ha sido refugio de generación en generación, porque, hermano, se conoce que hay 4 generaciones comúnmente. La primera generación están los padres. Segunda generación están los hijos. Tercera generación están los nietos. Y cuarta generación, ¿quiénes son los nietos, bisnietos? Los bisnietos, la cuarta generación. Entonces, realmente, hermanos, fíjense que los que pasan aquí en la tierra son los que pasamos, somos los hombres. Pero quien realmente sigue como siempre ha estado es Dios. Sigue siendo el mismo Dios. El hombre solo viene por un momento, pasa, hermano, se va. En realidad, pues, que los que pasan por esta tierra realmente es el hombre el que pasa. Y a medida que pasan las generaciones o las generaciones van transcurriendo y pasando, ¿sabe una cosa? Vamos olvidando todo. Todo vamos olvidando.
A medida que pasan las generaciones vamos olvidando todo. Sin embargo, Dios, dice Moisés, Dios sigue en su lugar, siendo el mismo, el que conoció el día que Adán murió, el que conoció el día que Eva tuvo el primer hijo, el que conoció el día que mataron a Abel, el que conoció el día en que Caín murió. ¿Sabe cuántos años habrán pasado ya? Miles y miles de años, y Dios sabe perfectamente, mientras que el hombre solo dura o tarda una generación, y si tiene un grande privilegio alcanza a conocer a cuarta generación. Pero de lo contrario, hermanos, se dice que los seres humanos solo recordamos hasta la tercera generación. Son escasas las personas que conocen a la cuarta generación. Son bien escasas, como por ejemplo, usted sabe perfectamente quiénes, tal vez sabe quién eran sus papás, o por lo menos le han dicho dónde vivió, por dónde murió. Sabe de sus papás, otros los tenemos vivos. También sabemos de nuestros hijos. Otros saben de los nietos, pero ya encontrar bisnietos, ya la cosa va más, ya se hace menos y se hace menos, porque conocer a la cuarta generación es bien poco, son pocas las personas. Sin embargo, Moisés, reconociendo todo esto, él dice: generación en generación tú nos has sido refugio. Es decir, ha pasado vino una generación, pasó, tú seguías igual, Jehová. Vino otra generación, pasó y tú seguías igual. Vino otra y se terminó y tú sigues igual. Y en todas, dice el Señor, en todas tú has seguido igual. Tú has estado ahí. En todas has seguido igual. Pero sabe, volviendo a que, hermanos, lo que más nos recordamos es hasta la tercera generación. Ya la cuarta son pocos las que la conocen. Como por ejemplo, si ahora hiciéramos una prueba y nos preguntamos aquí, si yo hiciera esta pregunta: ¿usted se acuerda de sus bisabuelos? No hablo de su abuelo, de sus bisabuelos. Son pocos los que se acuerdan. Somos pocos. ¿Sabe cómo se llamaban? ¿Sabe usted dónde vivieron? ¿A qué se dedicaron? ¿Dónde están sepultados? ¿Cuál era su oficio? ¿A qué se dedicaba? Hablando de los bisabuelos, hermanos, miren, a uno lo olvidan. Los más cercanos que me pueden recordar son los hijos, y si se casan tempranito, los nietos. Ya que los bisnietos me vayan a conocer, a saber, hermanos. Se dice que los que llegan a la cuarta generación comúnmente son aquellos que la madre tuvo su primer hijo a los 13 años. La hija se casó por ahí entre 13 y 15. Y la nieta se casó igual entre los 13 y los 15. Y por ahí es la única forma de conocer a la cuarta generación. Es la única. De lo contrario, hermano, de lo contrario, no sabemos nada. Y hermanos, somos olvidados. Y los únicos que lo recuerdan a uno son los más cercanos, que podrían ser los hijos y quizás los nietos. Pero usted y yo somos prueba de que cuando nosotros nos acordamos de nuestros bisabuelos, y peor, tenían que ser 8 personas, 4 matrimonios, 4 parejas. A ver si se va a acordar usted de su bisabuelo. No es fácil. Tal vez tiene idea, pero y que se vaya a acordar de todos, dónde eran, dónde vivían, qué hacían, dónde murieron y todo eso. Aparte de eso, usted no sintió amor por su bisabuelo. Muy raro el que aquí esté que lo haya experimentado. Para nosotros que nos hablen del bisabuelo, para nosotros nos cuentan la historia, pero nosotros nunca sentimos nada por ello. Fueron en su momento generaciones que vinieron, estuvieron allí, pero pasaron. La única forma en que nosotros recordamos más a la gente es cuando ha hecho cosas
trascendentales, como por ejemplo, dicen que mi bisabuelo podría ser, mi bisabuelo fue un cantante famoso, por ejemplo, fue el conquistador de España, y pudieran por ahí, es la única forma. Se recuerdan a los hombres de la historia que hicieron grandes cosas, como Napoleón, como Aníbal, como ese tipo de gente que hicieron cosas trascendentales. Y los hombres de la Biblia, que es también, ¿verdad? Entonces, hermanos, uno mira que Moisés aquí está reflexionando y dice, generación ha pasado, y ha pasado, y ha pasado. Y nosotros aquí comprobamos también que las generaciones han pasado y han pasado, hermanos, y todo ha sido olvidado. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo Dios. Fíjense, ya para entrar a algo más le comento. Saben, mis hermanos, todo en esta tierra es olvidado. Miren, a veces que yo he ido a mi país, a mí me encanta caminar terrenos donde cuando era niño caminaba, y el solo hecho de caminar, andar por ahí, mirándolos, algo ahí, lo disfruto. Y le digo algo, hay terrenos que cuando era un niño los transitaba y el camino estaba en medio del terreno. A veces era hasta una calle. Yo hablo del campo y lo rural totalmente. Y hermanos, era el camino. Hoy que voy, 24 años después, cuando voy a esos lugares, sabe que el camino ya no existe. Y cuando trato de ver, y aquí era el camino, ¿verdad? Y aquí pasábamos. Y se acuerda que allá estaba un árbol de nance. Y se acuerda que allí descansábamos cuando el sol fuerte y veníamos en el camino. Yo he preguntado esas cosas y la gente dice, sí, pero cerraron ese camino desde que lo compró, ese terreno desde que lo compró don fulano, cerró y ya no hay más paso. Lo que uno viene a ver que donde era la calle, donde era un camino en ese terreno, saben que ahora es un, ¿cómo le llama donde corre el agua? Un richuelo. Lo que era el camino ahora es donde corre el agua y mucha piedra. Y uno dice, increíble, increíble, en 20 años. ¿Qué no será pensar en 1000 años? 1000 años. Es más, hermano, aquí no sabemos qué existió antes. No sabemos. Ciertamente, hermano, cuando uno piensa en esto, uno dice, qué tremendo. Pero sabe, en todo esto, Dios, aunque pase el tiempo y pase el tiempo, hermano, Dios sigue siendo el mismo Dios, dando testimonio de lo que ocurrió hace miles de años. Él sigue acordándose. Él sigue dando testimonio como que lo está mirando. Él se acuerda perfectamente. Ahora vea algo. Y esto es muy importante. ¿Saben qué hay aquí, hermano? Y qué enseñanza viene para nosotros en todo esto. Una enseñanza que viene para nosotros al ver todo esto que hemos hablado de Dios, esta primera parte hablando de Dios. Una enseñanza que surge es lo siguiente: que en todas las épocas, desde Adán hasta hoy, siempre el ser humano ha tenido necesidades de Dios, necesidad de Dios. Han sido de diferente manera, sí, pero siempre ha necesitado de Dios. Ayer se nos decía, por ejemplo, que los primeros, la gente del antiguo tiempo, su preocupación jamás ni nunca se le cruzó por la mente que iba a ser el precio de la gasolina. Sin embargo, ellos tuvieron preocupaciones. Y como bien lo dijo el hombre predicador de ayer, dijo que a lo que más le temían era a los animales. Encontrarse en el bosque con una fiera salvaje que no fueran ellos capaces de matarla y llevarla a asar esa carne. Y usted investiga, hermano, cómo nuestros ancestros y todo para atrás, usted investiga y se dará cuenta que lo que antes preocupaba a la gente era la cacería.
la pesca, la cacería, todo eso, ir al monte, ir y conseguir animales, eran preocupaciones. ¿Qué voy a traer de comida para el... Hoy no, hermanos, las necesidades son otras que en aquel tiempo no existían, pero seguimos teniendo necesidades. Problemas había en aquel tiempo, siguen habiendo problemas hoy. Quizás de diferente índole, pero siguen habiendo problemas. Ahora, pero aquí está lo que queremos decir. Sabe, hermano, que en todas las necesidades de la humanidad hasta el día de hoy, en todas, el refugio siempre ha sido Dios para toda necesidad. En toda necesidad, no importa la índole que sea, el tipo de crisis que la humanidad haya pasado, siempre el refugio ha sido el Dios de la Biblia, hermano, el Dios de Israel, el Dios de la creación, el Dios todopoderoso que no ha cambiado. Las necesidades pueden ser otras, pero Dios sigue siendo el refugio de los hombres. Sigue siendo el refugio, sigue siendo aquel al que podemos acudir cuando no podemos más. Sigue siendo Dios. Por ejemplo, hermanos, y aquí podríamos terminar nuestra exposición esta mañana, pero por ejemplo, hablando de que Dios desde los inicios ha sido el refugio del hombre, ahí tenemos a Adán. Tenemos a Eva llenos de pánico cuando son sacados del huerto porque han pecado. Y Dios en su misericordia mandó que se matara un animal y surgió la vestimenta. Se pudieron cubrir. Bueno, no solo eso. Pensando en que Dios siempre ha sido el refugio del hombre, nos llevamos a pensar lo siguiente, hermano, Dios fue el refugio de Adán, fue el refugio de Abel, fue el refugio de Enoc, fue el refugio de Noé, fue el refugio de Moisés. El refugio de Abraham, el refugio de David, el refugio, hermanos, de los hombres como Josué, por ejemplo, el refugio de Samuel. El refugio seguía siendo ese Dios. ¿Sabe, hermano? El Dios que le era refugio a Noé, que le era refugio a Moisés en los momentos de crisis en la vida, sigue siendo el refugio que está a disposición de nosotros hoy día. Gloria a Dios, hermanos. Porque aunque pasen las edades y pasen las edades, el refugio sigue siendo ese mismo Dios. Yo me recuerdo, hermanos, cuando Moisés se enfrentó a aquella situación de ser perseguido. Cuando se enfrenta perseguido por Faraón y los 600 carros de caballo y gran ejército y llegan ante el mar. Y aquella gran barrera, Éxodo capítulo 14, verso 13, 14 en adelante, hermanos, y está Moisés allí en aquel momento de crisis, y el pueblo habla de Moisés y dice: ¿por qué no nos quedamos allá? ¿Por qué no nos quedábamos mejor en Egipto? Allá hubiésemos muerto. Y mire, quisiera que presentara Éxodo 14, Éxodo 14, 13. Cuando aquel pueblo está murmurando y diciendo tantas cosas, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el verso 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, Dios fue refugio para Moisés, y sabe, han pasado casi 4000 años, y ese Dios que fue refugio a la generación de Moisés es el que hoy también nos dice a nosotros: yo soy tu refugio, yo soy tu ayudador cuando no puedas más, cuando estés en aflicción, cuando estés en crisis, cuando no hayas que hacer. Yo soy tu refugio.
Era cosa sencilla para Moisés hallarse ante el mar. No hay manera de, no le cruza por la mente a Moisés que el mar se va a abrir. Pero dice el pasaje ese que enseguida el Señor se glorificó y le dijo: extiende tu vara, ya no me ores, ya no me claves a mí, extiende tu vara. Y cuando extiende la vara, y dice la Biblia, y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Y dice la Biblia que las murallas, mejor dicho, el agua a un lado y el agua al otro lado eran murallas para el pueblo del Señor. Y el pueblo pasó en seco, de manera, hermano, que Dios era refugio en aquel tiempo. Y hermano, sigue siendo el refugio. Refugio de Pablo fue el mismo Dios de Moisés. El refugio de Pedro, el refugio de Martín Lutero en la Edad Media, el refugio, hermanos, de los padres de la iglesia, Policarpo y todos estos hombres, cuando se enfrentaban ante la amenaza de perder la vida. El refugio de esos hombres siempre fue el que refugió a Moisés, el que refugió a Noé, el que apoyó a Samuel. Seguía siendo el mismo refugio. Hermanos, ese refugio está ahí. Y mire, es el que me mira, es el que nos está hablando en esta mañana y nos dice: yo soy tu refugio, yo soy tu ayudador. El que ayudó a Moisés, el que ayudó a Noé, el que sostuvo a Abraham. Hermanos, sigue siendo el ayudador de nosotros hoy. Hermano, no se regocija de pensar que han pasado 4,000 y cuantos más miles de años desde Adán para acá, mucho más. Mucho más. Y han pasado las edades, generación tras generación. Y el Dios que ayudó a aquellos sigue diciéndonos a nosotros: ya viste cómo ayudé a aquel allá. Lo mismo estoy para ti, hombre. Refúgiate en mí, búscame a mí. Ya no hayas que hacer. Estás angustiado, estás cargado, sientes que no puedes más. Ven a mí, yo te haré descansar. Yo soy tu refugio, yo soy tu apoyo. Gloria a Dios. Por eso Moisés dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. De generación en generación, tú has estado ahí. Miren, hermanos, cuando enfrentemos angustias, dificultades en la vida, acordémonos que el Señor que ayudó a aquellos grandes hombres del ayer sigue siendo el ayudador de nosotros, hermanos. Veamos lo que ellos hicieron y hagámoslo nosotros también. Fíjense que pensando en esto, me llamaba la atención aquel momento cuando en Números capítulo 14, cuando Moisés está a punto y envía a los espías, se recuerda, y está a punto de pasar a la tierra prometida. Y cuando vienen los mensajeros y dicen: no podemos ir allá porque solo hay gigantes y nos van a comer. En ese momento el pueblo, dice la Biblia en Números 14, que el pueblo habló de apedrear a Moisés. Y Moisés, como líder, ¿cómo se sentía? El pueblo hablaba de apedrearlo, y no solo de apedrearlo, hablaba de: levantemos a un líder entre nosotros y que nos lleve de regreso allá donde salimos, a Egipto. ¿Cómo se sentía Moisés? Sin embargo, dice la Biblia que Moisés con Aarón se postraron rostro en tierra y hablaron con Jehová, hablaron con el Señor. Y sabe, y esto es lo que me llena de gozo, y digo: estos hombres en los momentos de aflicción y de angustia, su refugio era Dios. Y como ese era su refugio, a Él se iban, a Él se rendían, en Él se apoyaban y hallaban socorro en ese Dios todopoderoso. Tanto, hermanos, que fíjese que si lo leemos un poquito, o bueno, se nos pasa el tiempo, pero Dios le habló a Moisés en esa ocasión y le dijo: ya vas a ver, este pueblo rebelde, ¿hasta cuándo me han de irritar? Ya no sé qué hacer con ellos. Déjame y verás lo que hago. Y los voy a matar, los voy a acabar. Y a ti te voy a dar un pueblo nuevo, diferente, que te obedezca, que no sean rebeldes. Y hermano, y
Y allí digo yo, ¿qué sintiera yo? ¿Qué sintiera usted que Dios le hablara? Y que Dios le hablara y le dijera, mira, no te preocupes, lo que estás pasando es porque esta gente es rebelde. O le dijeran algo, este hombre que te está ofendiendo, te está haciendo la vida imposible, ya verás lo que le voy a hacer. Tú tranquilo, aliéntate, ten valor, tranquilo, yo estoy contigo. ¿Qué más quiere uno con que Dios le diga, estoy contigo? Como por ejemplo a Samuel. Primero de Samuel capítulo 8. Primero de Samuel capítulo 8, si nos lo presenta, allí hay una parte cuando el pueblo desechó a Samuel. Primero de Samuel capítulo 8 verso 4. Allí hay una parte, hermano, cuando Samuel es desechado, dijo el pueblo así, o los ancianos, los líderes de la nación dijeron así. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Vamos a ir hasta 8. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel fue al refugio. Y Samuel fue al refugio. Por eso, hermano, que cuando uno pasa momentos de grandes crisis y dificultades, vaya al refugio. Vaya a ese Dios que iban estos hombres. Hay que ir a ese Dios, hermano, que está presto para ayudarnos. Y mire lo que dijo, lo que respondió. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque sabes una cosa, Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¡Qué aliento! Si yo fuera en ese papel, ¿y para qué más fortaleza, hermano? ¿Para qué más aliento con eso? Que el Señor me hablara y me dijera, mira, Rigo. Y yo llorando, dolido, partido el corazón y llorar y llorando ahí tanto. Y viniera el Señor y me hablara y me dijera, mira, Rigo. Y me pusiera la mano en los hombros y me hiciera sentir su mano y me dijera, mira, Rigo, esto que estás pasando, tú tranquilo. Esto que te han hecho a ti, no te lo hacen a ti, me lo están haciendo a mí. Y como mira, Rigo, están acostumbrados, acordate que vienen desde allá en el desierto y así eran desde allá. Y así como han hecho conmigo, así quieren hacer contigo. A mí me despreciaron, me rechazaban tantas veces, así como me hicieron a mí, así quieren hacer contigo también. Pero mira, Rigo, tranquilo. No estás solo. No te han despreciado a ti. No te han maltratado a ti. Cállese, hombre, dijo aquella señora. ¿Para qué quiero más con eso? Con un aliento de esos, hermanos. El pueblo podría estar en contra, pero si al Señor le dices, qué aliento. Hermanos, miren, me voy a desviar por este lado. Saben que la vida cristiana es una vida de batalla, hermanos, de lucha. Este viaje en el camino del Señor es de batalla, es de lucha, es una guerra. Hay días que no queremos continuar. Hay ocasiones que no hay ánimo. Hay ocasiones en que está complicado. Nos sentimos cargados, nos sentimos con presiones, con compromisos, con tantas cosas, hermano. Y no siente uno que no puede más. Pero en la vida cristiana, la única forma de llegar hasta el final en este caminar es que nosotros nos refugiemos en el Señor, mis hermanos. Refugiémonos en el Señor. Hagamos del Señor nuestro refugio. Hagamos del Señor nuestro amparo, nuestro refugio, porque de otra forma no se puede.
No se puede. Por eso hay que hacer del Señor nuestro refugio. Hay que ir al Señor, hermano. Y si hay que llorar en la presencia del Señor. Saben que llorar en la presencia del Señor, uno se siente vaciado, uno siente que le quitaron un gran peso. Y después de llorar en la presencia del Señor, uno termina con gozo, hermano. Termina bendecido porque ha encontrado refugio en el Señor. La verdad que los hombres de la Biblia pudieron llegar hasta el final porque se refugiaron en el Señor. Y Moisés en esta ocasión, reconociendo eso, por eso dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y dice Moisés: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, tú eres Dios. Qué lindo que nuestro Dios sigue siendo el mismo que ayudó a Moisés, hermanos. Nosotros no hemos abrazado una fe vana, no hemos abrazado el invento de un hombre. Nosotros hemos abrazado, hermanos, la fe bíblica, la fe de los hombres de la Biblia, hermano. No hemos puesto nuestra confianza en un invento cualquiera de los años 1800 y algo, no. El que sostiene nuestra fe es el mismo que sostuvo a Josué, el mismo que mantuvo a Moisés, el mismo que les ayudó a llegar hasta el final, es el mismo que nos ayuda a nosotros. Hermano, no olvide que usted no está solo. Usted tiene al Señor que puede echar mano, que puede apoyarse en Él, que puede llorar en su presencia y fortalecerse. ¿Saben qué es lo único que se necesita, hermano? Que nosotros practiquemos los ejercicios espirituales. ¿Cuáles son? La oración, la palabra, el ayuno y el congregarse. Si usted practica estos ejercicios espirituales, como decimos, la oración y todo esto, hermano, téngalo por cierto que el Dios que sostuvo a estos hombres hasta el final también nos va a ayudar a nosotros hasta el final. También nos va a ayudar. Por eso que estas prácticas o estos ejercicios espirituales dejados por Dios, nunca los debemos de abandonar hasta que el día que nos vayamos de esta tierra, hermano. El ayuno seguirá siendo importante, valioso, poderoso. La oración igual, el congregarse igual y oír la palabra igual. Lo necesitamos y después de todo esto, el Señor nos va a sacar hasta el final, adelante, hermano, con seguridad. El Señor no nos va a soltar. Miren, hermanos, hemos hablado bastante de que Dios es eterno, que Dios sigue siendo el mismo. A pesar de las edades, generaciones van y vienen, Él sigue siendo el mismo. Sostuvo a uno, sostiene al otro, y aunque nosotros los que vivimos poquito tiempo, pero el Señor sostuvo al papá de nosotros y se fue. Ahora venimos nosotros como hijos, nuestra confianza la hemos puesto en ese Dios que sostuvo a nuestro papá. El Dios que sostuvo a mi papá me va a sostener a mí también. Y pasada mi generación, el Dios que me sostuvo a mí va a sostener a mis hijos si buscan estos caminos también. Qué bueno, qué lindo eso. Ese Dios sosteniendo y sosteniendo. Pero fíjense, hermanos, que ya hablamos bastante de Dios. Y como el Salmo aquí lo que presenta es un contraste entre lo eterno de Dios y lo limitado, lo temporal del hombre. Y por eso verso 1 y 2 han descrito y han establecido cómo es Dios. Pero el verso 3 dice el verso 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Es nada para ti.
Pero mire la última frase del versículo ese, y en esta termino por el tiempo, se ha avanzado bastante, pero dice la última parte: convertíos hijos de los hombres. ¿Por qué la Biblia dice hijos de los hombres? ¿Por qué hijos de los hombres? Convertíos hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque el mismo término hijo de hombres nos está diciendo que nosotros, hermanos, usted lo que es hijo de otra generación. Y la generación que venía, que estaba antes de usted, era hija de otra generación anterior. Y esa generación anterior era hija de otra generación antes. De manera que nosotros venimos desde Adán para acá. En resumen, nosotros somos hijos de los hombres. Y desde el momento que nos llama y nos dice hijos de los hombres, nos está diciendo: son temporales ustedes, van de paso. Desde el momento que nos llama hijos de los hombres, sabe, hermano, que el ser humano, el hombre, subsiste hasta hoy día sobre la tierra debido a que se va reproduciendo generación a generación, generación a generación. Pero de lo contrario, ya pasamos, ya. Si no fuera que nos fuéramos reproduciendo, ya señas del hombre no existirían ya. No habría señal del hombre. Y esto nos habla, hermano, o está reconociendo Moisés lo temporal del hombre. El hombre es pasajero. Sabe que no pretendo ser cansado, hermano, el tiempo se nos va, pero si fuéramos a leer, mire, Génesis capítulo 5, cuando nos habla de las generaciones de Adán. Las generaciones de Adán, mire lo que dice Génesis capítulo 5. Dice, si nos lo presenta y lo vamos a leer corriendo, lo vamos a leer. Génesis capítulo 5, verso 3 para adelante. Aquí es la segunda parte que hemos de hablar, y esto es un mensaje. Dios es eterno, permanece y no le afecta el tiempo. Pero el hombre, nosotros somos como el tamo que arrebata el viento. Nosotros somos como la hierba del campo. Nosotros somos como la neblina, dice la Biblia. Amanece, aparece por un rato y sopla el viento y se acabó. Todo eso presenta la Biblia, hablando de lo corto que es el hombre. Pero dice Génesis capítulo 5, verso 3 hacia adelante. Dice así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Versos 4 y 5. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y viene el verso importante: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y si la seguimos más rápidamente, verso 6. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Verso 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vamos a ver el otro. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y después vino el otro y vino el otro y murió. Y vino Lamec y murió. Y luego vino Noé, vivió tantos años y murió. Después vino Abraham, o los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y murieron estos tres. Viene Abraham y termina la Biblia y murió. Y vino después de Abraham, ¿qué más? Isaac, Jacob. Y luego vienen todos los 12 muchachos y murió. Y vino el otro y murió. Y vino David y murió. Y luego Salomón y murió. Y vinieron después los otros reyes y murió. Y llegó Pedro, murió. Vino Pablo, murió. Llegaron los padres de la iglesia primitiva y murieron. Y vinieron los de otras más para acá y murieron. Y vinieron nuestros abuelitos y nuestros bisabuelos y murieron casi también. Miren, ya nos va llegando cerca a nosotros. Ya nos va cerca a nosotros. Ya va cerca de nosotros, hermanos. Y este es el mensaje del Señor.
presentar a un Dios que el tiempo no le afecta, pero el Señor quiere esto. Mire, el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que nosotros somos temporales, y que en un momento, hermanos, nuestra vida se puede desaparecer, se puede terminar. Y por eso es que el versículo ahí, el verso 3 de donde estamos trabajando, Salmo 90, el verso 3, ¿cómo es que decía? Vuelves a los hombres hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Miren, hermano, por eso que Moisés, después de reconocer la permanencia de Dios, luego pone al hombre y dice: qué corto es el hombre. Y al ponerlo, al ver lo breve del hombre, es que el hombre expresa acá y dice: el deseo de Dios. Por eso, en vista de que Dios es eterno y en vista de que nosotros somos tan breves, solo hay una solución para esto. En vista de todo esto, dice la palabra: convertíos, hijos de los hombres. En otras palabras, no espere más. En otras palabras, ¿qué está esperando? Su vida es tan corta, se puede terminar en un momento, y la única alternativa que le queda es: conviértase de todo corazón. Es el mensaje. Conviértase de todo corazón. No hay otra salida para nosotros. Convertíos. Eso es lo que quiere decir el Señor en esta palabra. En vista de que han muerto tantos, han pasado tanto, yo, dice el Señor, sigo siendo refugio. Allí estoy. Pero tú estás bien corto, no tienes mucho futuro. Si sigues sin mi refugio, si sigues sin mi ayuda, si no te aseguras de que conmigo la salvación, mira lo que te queda. Está bien corto. Convertíos, hijos de los hombres. ¿Qué esperan? Es como que está regañándonos, hermano, y dijera: ¿qué esperan en vista de tanto? Si murieron tantas generaciones, han pasado y han pasado, ¿y ustedes qué esperan para arrepentirse? Es como que se nos estuviese diciendo hoy: arrepentíos, hijos de los hombres, arrepentíos. Hermano, el instrumento estaba. Concluyo, hermanos, concluyo. Cerremos ya esta. Veamos, hermano, que el propósito de Dios no es que nosotros nos perdamos. No es la destrucción, así sea que seamos perversos, malos. El deseo de Dios siempre es: conviértase, conviértase. En vista de que su vida es tan corta, tan vulnerable, arrepiéntase, conviértase. ¿Y qué quiere decir convertíos? Es cuando el hombre cambia su manera de actuar, cambia sus valores, cambia sus ideales, cuando tiene un nuevo sentido la vida. Dios quiere que nos convirtamos. Quisiera no extenderme más, pero voy a leer la última parte. Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1, hablando de las vanidades y cómo el Señor quiere que entendamos y nos demos cuenta. Ya nos presentó que Él es eterno y no se mueve, permanece por todas las edades. Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Eclesiastés verso 1. Dios quiere que entendamos esto: la brevedad, lo vano de la vida, lo corto. Y por eso el autor de Eclesiastés dijo así. Solo leo esto, hermanos, y vamos a terminar. Verso 1 dice así: palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, lo que hemos estado hablando. Generación va y generación viene. Mas la tierra siempre permanece. No digamos Dios. La tierra siempre permanece.
¿Qué más? Vamos a ir más largo. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Qué gran verdad esa. ¿Y qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después de nosotros. Hermano, qué verdad lo que hemos estado hablando, generaciones. ¿Y qué más dirá otro poquito? Yo, el predicador, fui rey sobre, y empieza a decir y dar detalles de todo lo bien que hizo. Y me voy a saltar un poquito. Dice este hombre que no negó nada a sus ojos en el verso 10, pero me voy a saltar allá al verso 18. Después que ha descrito todos los gustos que se dio y placeres y todo lo que hizo, dice el verso 18, vamos a ir hasta 22. Dice así: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Bueno, no, es que, perdóneme, estoy en el 2:18, capítulo 2, verso 18, perdóneme, no. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar. Mire lo que dice el hombre: tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Hermano, estas son las realidades, hermano, que el Señor quiere que nosotros entendamos. Dios es eterno, pero nosotros somos temporales, hermano. Si poco falta para decir, nosotros somos desechables. Poco falta para decir. Miren, hermano, perdura más una casa, un puente que están haciendo por ahí, perdurará mucho más que lo que yo voy a vivir. Una casa, lo que sea, perdura mucho más. Y esto es lo que el Señor quiere que entienda. Él permanece para siempre, conoce todo. Pero nosotros, pobrecitos, y nosotros, hermanos, ahí nos sentimos los grandes, los arrogantes, orgullosos, y como que el mundo es de nosotros. Se nos olvida, hermano, se nos olvida. ¿Sabe, hermano, que hasta, miren, le voy a decir, saben que hasta la muerte al final viene a ser una bendición? Miren, a los que están en Cristo, le voy a decir lo siguiente. Saben que la gente que ya tiene 97 años, con todo respeto si hay alguien aquí, saben que lo que quiere ya es, Dios hizo así al ser humano. Dios preparó al ser humano para que cuando ya llegan esos años, cuando ya es bien alto, ya lo que quiere es irse de este mundo. Un día platicábamos con un anciano que vino de nuestro país y vino a nuestra tierra, rico allá, con grandes posesiones de terreno. ¿Y saben qué dijo ese amigo? Dijo ese señor anciano, un anciano dijo: ¿de qué me sirve? Dijo a a nosotros los hermanos, estaba diciendo, ¿de qué me sirve? Dijo, tener tantas posesiones. Dijo, saben, dijo a los que les estaba contando, el mundo de ustedes, les dijo, que ya tienen 45 años los que estaban oyendo esto, les dijo, el mundo de ustedes, les dijo, es otro mundo al mío, les dijo. A mí, ¿de qué me sirve? Les dijo, tantas propiedades, tanta riqueza y todo lo que tengo, si ya ni me atrae nada, yo ya no quiero nada. Empezó a decir el Señor con la realidad de la vida. Y dijo el Señor, todas esas cosas tienen sentido, dijo, cuando uno está joven, pero ya de 90 y algo para arriba, si es que todo va preparando para el descanso, hermanos. Esa es la realidad. Y esto es lo que el Señor quiere que entendamos, hermanos. Bueno, decíamos, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Vamos a continuar hasta 22 y cerramos.
Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Saber si un derrochador, un vagabundo va a ser. Esto también es vanidad, hermanos. Saber lo que tanto hoy día nos quita el congregarnos y todo, saber para quién lo estamos preparando. Pero rápidamente vamos a ir al 22. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Hasta 22. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad. Todos los esfuerzos del varón. El último, ¿qué dirá el otro? Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de toda la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? En resumen, hermanos, vida a espaldas de Dios es un fracaso. Y lo que el Señor quiere es que entendamos que nuestra vida es corta. Y la única alternativa que tenemos es convertidos, hijos de los hombres. Convertidos. No hay otra esperanza. No hay otra salida. Conviértase. Asegúrese de la salvación, de ser amigo del Señor. Estemos de pie, hermanos, y ya nos extendimos, pero estemos de pie, hermanos, y demos cierre con una oración a este tiempo de predicación de la palabra. Hermanos, no hay nada mejor que asegurarnos del perdón de Dios en nuestras almas. No hay nada más seguro que refugiarnos en el Señor. En esta tierra todo es temporal. Nosotros mismos somos temporales. Solo somos una generación que en unos días más se va a terminar. ¿Y qué será después de nosotros? Lo que queda, lo que hicimos. Por eso que el Señor dice: convertíos, hijos de los hombres. No tienen alternativa. Conviértanse a mí, que esa es la única esperanza. Padre Santo, esta mañana, Señor, te damos gracias porque hemos oído tu palabra y miramos que tú sigues siendo el refugio del antepasado, el que da testimonio de las edades, el que miró todo lo que ocurrió, el que conoció los sufrimientos de los antepasados, el que conoció todo. Sigues siendo tú y que estás ahí a nuestra disposición, Señor, ofreciéndote para ser nuestro refugio, nuestro ayudador. Señor, gracias porque eres eterno. Porque el tiempo no te mueve ni te afecta. El tiempo, Señor, no te afecta en lo absoluto nada. Señor, nosotros somos los necesitados de ti. Somos nosotros los que te necesitamos, Señor. No tenemos permiso de vivir más de los 100 años, Señor. Oh, Señor, ciertamente ayúdanos a entender, a contar nuestros días de modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Que podamos, Señor, abandonar nuestra vida en tus manos. Que podamos apoyarnos en ti. Que podamos reconocer en todo tiempo que somos temporales, que estamos de paso. Señor, que nuestra vida es limitada. Señor, que siempre reconozcamos que tú eres eterno y nosotros temporales. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, a arrepentirnos, a convertirnos, a volvernos a ti, Señor, a refugiarnos en ti, en la marcha de la vida, refugiarnos en ti, Señor. Te alabo esta mañana. Te alabo esta mañana. Líbranos de ser soberbios, de ser arrogantes, de ser altivos. No tenemos nada de lo que presumir. Somos dignos de compasión. Somos necesitados de ti, Señor. Si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, no hubiésemos despertado este día. Mas gracias sean dadas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida del lado de ti, del lado tuyo, apoyándonos en ti, Señor. Amigos y
hay alguien que todavía no se ha entregado al Señor Jesús, hay alguien que no ha confesado sus maldades, su pecado, su falla, su falta, alguien que todavía no ha venido al Señor Jesús, le invitamos a